Hola, buenas tardes. Le agradecemos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la realización de nuestra tercera reunión científica y técnica encabezada por la Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de la Empresa del Consejo. En esta reunión vamos a tener como invitados al licenciado Damián Quirós, licenciado en Economía, Damián Quirós. El doctor Quirós es licenciado en Economía por la Universidad de la Marina Mercante, es miembro de nuestra comisión, se ha focalizado principalmente en consultoría en temas referentes a inversiones bursátiles sostenidas por el análisis económico y la gestión eficaz del riesgo. Actualmente se desempeña como ejecutivo senior de Argentina para Balfour Capital Group Hedge Fund, como CEO en su propia consultora Q. También nos acompaña el magíster Pedro Morini, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en finanzas por UCEMA y formación adicional en Ciencia Política y Gobierno y Banca. Actualmente se desempeña como Team Leader de Estrategia en Portfolio Personal e Inversiones. También nos acompaña el licenciado en Administración Martín Lehmann, es el vicepresidente de nuestra Comisión de Mercado de Capitales. Es licenciado en Administración por la Universidad de Belgrano y también doctor en Ciencias Políticas, vicepresidente de nuestra comisión, como les mencioné recién. Bienvenidos, doctores, gracias, Vero. Muchas a gracias. la reunión. Gracias. Un placer estar acá. El tema que vamos a tocar en esta oportunidad, en nuestra tercera reunión científica y técnica del año, es la gestión del riesgo en la coyuntura económica actual, un tema bastante álgido y bastante vigente en este momento. Las acciones para reducir la incertidumbre en relación con la inversión y la financiación. Presentados ya nuestros colegas, le damos el pie al doctor Quirós para que nos explique su punto de vista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Verónica. Un gusto estar acá con ustedes. Y sí, como bien vos decías, hoy tenemos un escenario de mucha incertidumbre, hay dudas, hay preocupaciones y tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a hacer en base a nuestra estrategia para la inversión. Y si bien son varios los puntos que tenemos que tener en consideración, vamos a focalizar en tres. ¿Sí? Vamos a hacer un top 3 que es la actualidad económica, el riesgo, la gestión del riesgo, el risk management como se conoce, y el perfil del inversor. Cuando hablamos de actualidad económica, lo que tenemos que tener en consideración es que hoy, con el avance de la tecnología, tenemos información muy rápido, muy veloz. Con cualquier dispositivo, en cualquier lugar, nosotros nos estamos enterando qué es lo que está pasando. Pero hay que hacer una breve separación y acá los matriculados, los idóneos, tenemos que ser muy meticulosos y ser diligentes en el manejo de la información, porque quizás esa información que nos llega tan rápido o no es correcta, o está sesgada, o a veces tampoco nos sirve para los mercados, porque cuando nos llega a nosotros, el mercado ya reaccionó y esa información llega un poquito tarde. Y no solamente la cuestión es volátil en la Argentina, como ya sabemos, tenemos un periodo con el tipo de cambio, la inflación, el riesgo país, que tiene una volatilidad muy marcada. El mundo está volátil. El mundo tiene varios acontecimientos, sabemos lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en China con Estados Unidos, la Unión Europea, la guerra comercial, la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, todo eso trae ciertas dudas, ciertas incertidumbres que los mercados lo ven, lo sienten y también son volátiles. Por lo cual hay que tener ese manejo de información de una forma muy precisa y muy aceitada al momento de tomar una decisión estratégica. Y no solo pasa por una cuestión de lo que puede ser el mercado en sí, porque quizás hoy prendemos la televisión y tenemos algún hecho natural que también, dependiendo la zona geográfica, la economía de ese país, la bolsa de ese país hace un dominó y termina perjudicando a todos los mercados y pone en riesgo todas las inversiones. Entonces, si nosotros vemos ahí, como vemos en el mapa, las X o las cruces rojas es donde en mayor o en menor medida tenemos hoy un conflicto bélico. Y las cruces o X azules son donde hoy tenemos en mayor proporción ese famoso, o batalla, como se dice, comercial, entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, Unión Europea, como decíamos recién. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Todos los países, ¿sí? Ya sea Estados Unidos, China, Estados Unidos, se necesitan uno con el otro. Es decir, que hoy hay una negociación. Y esa negociación, si bien nunca nadie sale contento en una negociación, va a terminar sucediendo, va a terminar pasando, y quizás la volatilidad que estamos viendo hoy se ve un poco más disminuida.
pero van a ser días todavía volátiles. Y cuando nosotros tenemos que decidir en qué vamos a invertir, qué es lo que vamos a hacer con nuestros ahorros, hay que tener en cuenta lo que pasa en la coyuntura general, no solamente en la Argentina. Ahí vamos a ver arriba a la derecha un gráfico que es el volumen de operación diaria de los mercados, de los índices más referentes hoy en día. Vamos a ver el S&P 500, que tiene un volumen de operación gigantesco. Ahora, si miramos un poquito más para la derecha, vamos a encontrarnos quizás con el Merval o el Bovespa, que el volumen es mucho más chiquito, pero no quiere decir que sea un mercado malo. Al contrario, es un mercado que tiene gran potencial, pero el riesgo de invertir en esos mercados, en esos índices, es otro, no es el mismo. Entonces, en base a lo que va sucediendo en la información, lo que va pasando en el día a día, en la coyuntura en general, hay que tener en cuenta también a la hora de decidir en qué mercado, qué índice, qué activo uno va a operar, porque el riesgo es muy importante. Si miramos ahí un poquito el S&P 500, que es el índice que tiene a las 500, son en realidad un poquito más, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y esto lejos de ser un gráfico técnico, nos muestra impulsos, contracciones, impulsos, contracciones, y vemos un máximo que toca el índice y es un máximo histórico. En realidad, desde el 2015 al 2025, el S&P 500 se triplicó. Lo mismo pasa con el Merval. Pero quiero que presten atención a una cosa, no solamente en cómo llega al punto máximo, el Merval en este caso fue en enero, sino cómo en el tiempo el mercado fue creciendo exponencialmente. Eso quiere decir que el mercado a la larga paga. Ahora bien, hay que tener un estricto cuidado en el manejo de riesgo, como decía, en base a qué mercado uno quiere operar, qué activo quiere operar y lo que está pasando en el contexto, en la geopolítica, en la economía. Y les voy a contar una historia muy breve, si me permiten. Hace muchos años atrás, en Inglaterra, había un operador bursátil que era muy bueno operando derivados. Muy bueno. Tenía muy buenos beneficios con la operación de derivados. Tal así que en su propio banco lo reconocían como una persona que tenía grandes beneficios. No solamente en ese banco, sino que en el mercado en sí se hizo conocido por esos beneficios. Ahora, lo que no mostraba esta persona eran sus pérdidas. ¿Qué es lo que hacía? Cuando él tenía una pérdida, buscaba un activo más volátil para tratar de recomponer esa pérdida e incluso tratar de sacar ganancia. Creo que el resultado ya lo saben, no solamente él se quedó sin trabajo, sino que el banco en el año 1995 presentó quiebra porque no pudo hacer frente a las grandes pérdidas que había insumido esta persona, que es conocido como Nick Leeson, después lo pueden googlear, es una persona muy conocida, pero ahí está el manejo del riesgo. El no tener control del riesgo puede llegar a una situación como esa, y el riesgo justamente proviene de no saber lo que se está haciendo. Y déjenme decirle algo, no se trata de cuánto uno puede llegar a ganar, sino de cuánto uno potencialmente puede llegar a perder. ¿Sí? En el mercado siempre hay que mirar eso. Y no es lo mismo el perfil inversor, conservador, una persona que no acepta tanto el riesgo, que un inversor moderado, que ya tolera un poquito más el riesgo y en su cartera puede tener algún activo más volátil, que dé una cierta variabilidad en su resultado, que un inversor que es agresivo. El agresivo ya sabe que va a tener un gran riesgo y también puede tener un gran beneficio, pero sabe que corre un riesgo atrás en lo que está operando. Y recuerden siempre, no se trata de cuánto uno potencialmente puede llegar a ganar, sino de cuánto potencialmente se puede llegar a perder. Si uno no maneja bien el riesgo, las pérdidas pueden ser muy grandes. Por eso es muy importante a la hora de ver cuál va a ser la planificación estratégica en las inversiones, en base a lo que está pasando en el mundo, no solamente en la Argentina, cómo voy a disminuir ese riesgo para tener un beneficio mayor a largo plazo. Y eso es diversificando. Hoy desde Argentina, lo vamos a ver ahora seguramente con Pedro, tenemos la oportunidad de poder acceder a diferentes tipos de activos, tanto locales como externos. ¿Sí? La bolsa argentina tiene convenios con otras bolsas del mundo que les permite acceder a los inversores, a las personas que hoy operan en el mercado de capitales, a diferentes activos que cotizan en mercados de afuera. Es decir, si tu mercado hoy, el mercado argentino, cae, bueno, si vos tenés un activo que cotiza en el mercado norteamericano, tu resultado, al final de cuentas, se va a ver compensado. Es decir, en definitiva, estás reduciendo el riesgo. Para terminar y dejar a Pedro, que va a ser más incisivo con la estrategia en cuanto a los instrumentos de inversor, un consejo de despedida que lo dijo el gran Warren Buffett.
nunca inviertas en un negocio que no conoces. Yo diría, jamás inviertas en un negocio que no conozcas, porque no solo vas a perder dinero, sino también vas a perder salud en el medio. ¿Sí? Ahora lo dejo a Pedro, que seguramente vamos a ir más a fondo con respecto a lo que son los instrumentos. Perfecto. Gracias Damián. Sí, es fundamental la visión en cuanto al manejo del riesgo, el gerenciamiento del riesgo, es decir, decisiones tomadas teniendo en cuenta este factor, porque es, como vos bien decís, lo que te puede hacer la diferencia entre dormir tranquilo y enfermarte. Exactamente. Bueno, gracias. Seguimos entonces con Pedro. Bienvenido, Pedro, a nuestro consejo. Te escuchamos. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? Cuando uno mapea justamente lo que decía Damián, bueno, ¿cuál es mi perfil de riesgo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar si quiero? ¿No? Ahí surge la segunda cuestión, es, bueno, ¿dónde pongo justamente mis inversiones, ¿no? Y en dónde voy a focalizar justamente desde los mercados hasta el tipo de activos donde yo voy a poner el fruto capaz de mi trabajo, que quiero que se convierta de ese ahorro en una inversión y esa inversión eventualmente en una renta. Y ahí, antes de pasar a lo más divertido, que es hablar de los activos puntuales, agregar un par de cuestiones también a lo que decía Damián con el tema de perfil de riesgo, que es una vez que uno tiene identificado eso, también es, bueno, identificar el objetivo de la inversión. Y eso es clave justamente para ver, bueno, a dónde direcciono mis inversiones, porque una cosa es, más allá de, por ejemplo, si uno es un inversor relativamente joven, es decir, que tiene años para, bueno, afrontar una pérdida y después una recuperación, o justamente tiene es un amante del riesgo, por así decirlo, bueno, puede jugársela e ir por acciones o bonos o justamente equity de mercados un poquito más riesgosos que, como bien decíamos, bueno, riesgo es igual a rentabilidad. Hay una relación positiva entre a más riesgo también yo voy a esperar una rentabilidad mayor. El tema es que, bueno, justamente no es lo mismo si yo, más allá de que tengo un perfil agresivo o moderado, si yo tengo que por ejemplo, estoy planificando un viaje de acá a un año, si estoy planificando comprarme una casa o remodelar una casa. Entonces ahí también esas cuestiones de, bueno, ¿cuál es el objetivo de inversión? Entran también en el pool de decisión. Eso por un lado, y otra cosa es, bueno, voy a hacer una estrategia pasiva o activa, que eso es, bueno, en función del conocimiento que yo tenga, es, bueno, le voy a dejar capaz a un portfolio manager o a un asesor financiero que me asesore y me ayude a colocar mi inversión, o yo tengo la capacidad de estudiar e invertir en esos activos que yo creo que tengan buen potencial, que es como decía Damián, no invertir en lo que no se conoce, ¿no? Entonces ahí la decisión entre activa y pasiva. Dicho esto, capaz uno puede pensar, bueno, una estrategia más conservadora o más agresiva para los activos. Más agresivo siempre vamos a estar más inclinados a todo lo que es renta variable, ¿no? Por una cuestión de esto, más riesgo, más rentabilidad potencial. Y otra cuestión, más cuando uno trata de dividir, bueno, renta variable o renta fija, que es como los dos mundos de las inversiones, es también, bueno, en qué moneda quiero invertir, en qué moneda voy a ver esos rendimientos y en qué mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque acá en Argentina, capaz un inversor que tiene su casa en Argentina o planifica en Argentina, tiene un sueldo en pesos, bueno, capaz al invertir es una buena alternativa justamente para salir un poco del riesgo argentino y ponderar más inversiones en otros mercados. Entonces ahí todo lo que es el uso de fondos comunes, CDR, que te permite, que son vehículos para tomar riesgo de un mercado internacional y no local, también es muy, muy interesante. Entonces, capaz ahí podemos pensar en dos estructuras de cartera, una cartera local, una cartera internacional, que después cada inversor va a definir, bueno, cuánto de sus huevos pone en la canasta local y la internacional. En la internacional, la verdad que lo que mostraba Damián es muy gráfico, el gráfico del S&P, que es en el largo plazo es una aplanadora, ¿no? Es muy difícil, históricamente muy pocas inversiones le han ganado a ese índice que aglomera las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero no está exento justamente de riesgos en el corto y mediano plazo. Entonces eso es para tenerlo en cuenta sin ninguna duda. Y ahora que estamos entrando en una coyuntura donde, porque cuando uno piensa en carteras internacionales, siempre el caballito de batalla es el S&P 500 o el SPI, si uno piensa en el ticker que es el CDR, ¿no? Para un inversor local.
y ya estamos llegando a un máximo, ¿no? Que si bien hubo una pequeña corrección estos días, eso no es menor cuando uno está planificando una inversión. Entonces, por eso también el plazo es muy importante, porque capaz de ese máximo podemos llegar a ver una corrección de corto o mediano plazo, aunque en el largo plazo nosotros veamos que históricamente siempre el S&P outperformió la mayoría de las inversiones y es una inversión segura de largo plazo. De corto y mediano plazo puede haber algunos ruidos. Entonces ahí capaz lo que estamos viendo es que puede ser una oportunidad en este contexto donde quizás empieza a haber algunos ruidos con el desempeño de la economía norteamericana, ¿no? Estamos ahora, octubre tuvimos un shutdown de varios días, estamos viendo ahí si la Fed se anima o no se anima a seguir bajando la tasa para justamente, bueno, reactivar un poco una economía que ya muestra algunos síntomas de enfriamiento, no de recesión, pero sí algunos síntomas de enfriamiento. El empleo todavía no está demostrando mucho dinamismo. La inflación ya es una variable que la Fed está pudiendo controlar, entonces capaz ahí, en ese contexto, lo que estamos viendo es, bueno, capaz no ponderar todo el S&P 500 en una cartera de inversión internacional y poner algo en el índice XLP, que es un índice que que sigue las empresas de consumo masivo. ¿Y por qué decimos esto? Porque en un momento donde capaz la coyuntura nos marca que va a ser un momento de enfriamiento económico, las empresas de consumo masivo, ¿no? Que no están tan ligadas al ciclo económico, sino que más o menos tienen siempre una estructura de ganancias pareja, ¿no? Por ejemplo, el clásico acá es Coca-Cola o Colgate, son empresas que tengas una recesión, la economía esté creciendo o decreciendo, más o menos las ventas son parecidas. Entonces, en ese contexto donde siempre ponderamos el S&P 500 como el principal caballito de batalla, poner algo de esa porción en empresas de consumo masivo para proteger algo de esas ganancias que estuvimos viendo en el S&P 500 y tener un poco más de cobertura. Eso capaz a grandes rasgos, una cartera internacional. La cartera local, ¿no? Acá ya nos metemos en una cuestión, y acá por favor interrúmpanme y participen porque no la tenemos tampoco. Pedro, Sí. un minutito. En la cartera internacional, ¿cómo ves tener una posición en EWZ en Brasil? Bueno, es una apuesta. EWZ sería el ETF del Bovespa, ¿no? La bolsa brasilera. La verdad que es una inversión que nos gusta, pero es una apuesta fuerte, ¿no? Nosotros hacemos el paralelismo ahora capaz con lo que era apostar al Merval en pleno 2022, 2023, cuando tenías capaz un escenario electoral en puerta, ¿no? Brasil tiene elecciones el año que viene y bueno, el mercado empieza a jugar, bueno, si acá va a haber una salida o un rebote, si querés, del Bovespa finalmente, o va a seguir en esta lateralización que ya estamos viendo desde 2019, que el Bovespa, el LWZ no levanta cabeza. Este año fue muy bueno, pero también venimos de un piso de 20, 23 dólares más o menos que llegó a valer el WZ. Ahora en 30 dólares por el índice, bueno, tuviste un rendimiento interanual muy interesante. Ahora, de mediano y largo plazo, creemos que tiene carretel, tiene recorrido, pero no deja de ser una inversión agresiva que estás apostando en un escenario incierto, ¿no? Estamos cambiando un poco el panorama internacional, no solo enfocándonos en Estados Unidos con el S&P. Sí, en realidad el WZ viene de valer hace unos años, llegó a valer 70 dólares y hoy estamos en 28 dólares. Sí. Así que por eso es como que estamos en los pisos. Sí. Y respecto a China, ¿cuál es tu opinión? Bueno, China es un mercado muy, muy particular, tuviste un rally muy fuerte este año. Hay muchas dudas sobre cómo se va a desempeñar China ahora que, bueno, capaz los años anteriores, ¿no? Hasta lo que era 3 años atrás, el crecimiento económico de China estaba también muy traccionado primero por el mercado externo, ¿no? Mucho crecimiento vía exportaciones, y también tenías una población económicamente activa que estaba creciendo a tasas chinas, vamos a decirlo, valga la redundancia, pero justamente ahora hablar de tasas chinas ya quedó de modé, porque ya para tirar algunos datos de color, por ejemplo, lo que es la natalidad en China o lo que es el envejecimiento poblacional empieza a ser un tema también. Entonces ahí China es un mercado que, bueno, también tiene sus riesgos.
Pero bueno, ponderar algo de la cartera en mercados asiáticos tampoco lo vemos mal. Perfecto. Y una pregunta más. Y en Sí. los CDRs que son de criptoactivos, ¿no? Como el IBIT o el que responde al Ethereum, ¿tendrías en tu cartera? ¿Preferirías más algo como un CDR del oro, ¿no? Un ETF del oro? Y ahí depende, si hablábamos de perfil de inversor y aversión al riesgo, ahora que hablamos de cripto también tenemos que ponerlo así bien grande, con muchos signos de exclamación. A mí particularmente me parece un mundo que vale la pena tener una porción de la cartera en ese rubro, ¿no? Ahí después hay que ver, la verdad es que no soy especialista en el mundo cripto, porque es un abanico gigantesco, pero creo que tiene potencial, como hay muchas soluciones del mundo cripto que ya no son promesas, sino que son realidades y por qué no tener una porción para no quedarse afuera justamente de lo que puede ser un cambio de lo que está haciendo un cambio de paradigma también para todo el sistema financiero internacional. Es un poco también la estrategia que hablábamos antes, ¿no? De diversificar y no tener todo en un mismo lado, sino quizás poco, pero más cantidad de activos para que tu rendimiento no se vea afectado con las volatilidades, porque sabemos China es un mercado muy grande, pero está expuesto a grandes riesgos. Las empresas chinas están bajo otro manejo que quizás los occidentales no estamos tan acostumbrados. Ese es el punto, porque en realidad China tiene sus propias reglas, no es un mercado capitalista donde podamos pensar en la misma forma en la que pensamos en el resto del mundo. Entonces sí, fantástico, es una potencia, tiene un gran desarrollo comercial, un gran PBI, pero ojo, que no es lo mismo que lo que estamos hablando de determinadas reglas de juego que se aplican en el resto del mundo. Entonces, no hay, desde mi punto de vista, acá los especialistas son los doctores, tampoco hay que dejar fuera del análisis de riesgos, que tengamos cuidado que no es lo mismo hablar del manejo económico que puede tener China del que puede tener Estados Unidos, independientemente de la guerra comercial entre ellos, es otro punto, pero las reglas no son las mismas. Las reglas no son las mismas. Sí, nos pueden aparecer... el riesgo está latente, solamente hay que exacto. gestionarlo con una conducta disciplinada y si no, los asesores, los idóneos, son quien van a dar ese soporte. Correcto. Y bueno, y Pedro, y continuando, ¿no? Y te cortamos en el mercado internacional y en el mercado local. Mercado local, bueno, buenísima pregunta. También ahí... obviamente acá, hablar de carteras conservadoras en el mercado local, partimos de una base de, bueno, ¿qué es conservador en Argentina? Ya estar parado una empresa, así sea una obligación negociable argentina, está sujeto a un riesgo importante, lo hemos visto ya desde lo que son riesgo de brecha cambiaria, riesgo de liquidez, ¿no? Hay una serie de factores que, bueno, que justamente hacen que hoy en día, teniendo empresas de calificación crediticia AAA, con un montón de potencial, como es todas las empresas ligadas capaz a vaca muerta, desde un Vista Energy, Pampa, TGS, ¿no? Todo lo que es las energéticas hoy en día, como para mencionar un rubro que va a ser el partícipe del desarrollo seguramente del país, y ya está haciendo, están rindiendo capaz 7% de las más cortas, 8, 9% de tasa interanual, y eso capaz cuando uno lo compara con sus pares latinoamericanos, ¿no? Ni siquiera con un bono corporativo norteamericano o europeo, ves que hay una prima de riesgo adicional que se está pagando un spread de casi 250, 200 puntos básicos. Entonces, eso lo que te muestra es que vos podés acceder hoy en día a inversiones en Argentina relativamente conservadoras, teniendo tasas muy atractivas, ¿no? Una tasa del 7-8%, capaz que puede parecer poco, pero es en términos internacionales, digo, para lo que es renta fija, es una tasa muy, muy elevada, posicionándonos en una empresa de calificación crediticia AAA. Obviamente, cuando uno baja en lo que es el mundo de obligaciones negociables y estás dispuesto a asumir un poquito más de riesgo, podés tener hasta tasas de 2 dígitos. La verdad que para lo que es nosotros, para lo que es armado así general de carteras y posicionar justamente en obligaciones negociables, preferimos empresas, las que fui mencionando, ¿no? Empresas ligadas al sector energético, capaz algunas ligadas al agro, que tienen estos rendimientos de justamente, capaz si nos extendemos un poquito de duration, capaz ir a buscar un bono 2030 que tiene una tasa del 9%, es bastante atractivo. Eso por el lado de, bueno,
lo que es el mundo de obligaciones negociables, que justamente tienen el pecado original de estar en el suelo argentino, pero cuando uno los mira en términos comparables, la verdad que es un riesgo que se justifica tomar. Otro segmento de renta variable que nos gusta también hay algunas oportunidades muy interesantes en lo que son bonos provinciales, ¿no? Hoy las provincias, cuando uno analiza los ratios fiscales de crédito, de liquidez, la verdad que hay provincias como por ejemplo Córdoba, Mendoza, que tienen una solidez fiscal bastante fuerte. Son provincias que no están endeudadas, que no están en relación, no están endeudadas y tienen muy buen cronograma. Nosotros decimos cascada de vencimientos, es decir, cómo va venciendo su deuda. Cuando uno lo compara con la caja que tiene, provincias como Córdoba o Mendoza, nos parece un riesgo muy atractivo para pagar, ¿no? Yendo al punto, por ejemplo, uno hoy puede acceder a un bono de Córdoba 2032, ¿no? Que ya se bloquea una tasa para lo que son los próximos, sería 7 años, y rindiendo 10% dentro de una provincia bastante segura desde el punto de vista fiscal. Entonces ese es un rubro, un segmento que nos gusta mucho. Lo mismo con Mendoza, el Mendoza 29 también es un bono hard dólar, el ticker es PMM29, que también rinde, dependiendo en qué momento lo veamos en la semana. No son bonos tan líquidos, pero estamos hablando de tasas del 9, 9,5%. Nos parece también que tiene sentido pagarlo. Sí, en este momento creo que, como bien mencionaban los doctores, tenemos un riesgo Argentina, ¿no? En cuanto a los antecedentes de inseguridad jurídica. Desde mi punto de vista, eso es algo que conversamos siempre dentro de la comisión también, el tema de la inseguridad jurídica es lo que nos complica un poco, pero si hacemos las cosas medianamente normales y de acuerdo a derecho, no más que eso, ¿no? Sí. De acuerdo a la extraordinario. Claro, nada más que respetar las normativas, el Código Civil y Comercial y esas cosas menores, la Constitución Nacional, pero no, seriamente, llevando adelante nada más que el respeto al ordenamiento jurídico que tenemos, las posibilidades en cuanto a fundamentos, finalmente estamos hablando de fundamentos, es interesante, no solamente en las provincias que está mencionando, sino también en las empresas con buenos fundamentos, más allá de que obviamente, y coincidiendo con lo que dice Damián, la gestión del riesgo es fundamental para saber, es decir, vos podés tomar decisiones, no vas a tomar nunca una decisión con condiciones de certeza, ¿sí? Eso ya sabemos que no va a ser así, pero bueno, manejando ese tipo de riesgos, entiendo que hay posibilidades muy interesantes dentro de Argentina también. Seguro, Argentina tiene un gran potencial y como bien vos decías, el riesgo siempre va a estar, el riesgo está en la vida misma. Lo que podemos hacer nosotros es gestionar para justamente reducirlo. Entonces, como bien nombraba Pedro hace un rato, hay varios instrumentos que todo depende de la duration, el perfil del inversor y el riesgo que está dispuesto a tomar, pero que tienen muy buenos rendimientos y unas tasas muy importantes que, como decía él muy bien, uno puede ya empezar a posicionarse y la verdad que esos rendimientos siempre a largo plazo, como vimos también en los gráficos, se ven, se muestran y creo que hoy Argentina tiene ese potencial que hay que saber aprovechar el timing. Y una consulta, de los sectores en la renta variable, ¿cuál preferís? ¿El oil and gas, las telecomunicaciones dentro de Argentina? Que sabemos que es un mercado pequeño, tenemos pocas empresas. Ahí nosotros, la estrategia que estamos sugiriendo, que nos gusta más, es justamente lo que es renta variable, así como en obligaciones negociables. Dijimos, mira, las empresas más saludables hoy y que capaz hasta tienen más defensa, incluso en un escenario donde, bueno, Argentina enfrenta capaz de post-elecciones un cambio de régimen, o tenemos capaz saltos cambiarios, ¿viste? Cuando uno toma posiciones de largo plazo, ¿no? Porque acá estamos hablando no de estrategias para hacer trading de semanales, sino de justamente ir armando un set de activos que me vayan acompañando, obviamente siempre recalibrando. Correcto. Eso es importantísimo, pero con una visión más de mediano largo plazo. Entonces, en ese sentido, así como para obligaciones negociables, justamente nos gustan empresas ligadas a todo lo que es el sector del oil and gas. También creemos que justamente las acciones de ese sector, esas mismas empresas, son las que tienen un mayor potencial de upside, ¿no? Y ahí lo que es relevante también notar es que
en un escenario capaz de estrés económico, donde capaz veamos una reducción del consumo interno, no estoy pensando capaz en un escenario potencialmente negativo, esos sectores también son los más protectivos para las carteras, porque la mayoría de sus ventas de todas estas empresas son exportaciones, y hasta con un salto cambiario esas empresas hasta podrían, independientemente de cómo esté el mercado interno, podrían verse beneficiadas. Entonces, la verdad que para un lado o para el otro, medio que todos los caminos conducen a, bueno, sobreponderar hoy en día lo que es las estrategias ligadas al sector energético, ¿no? Obviamente también, después todo lo que es el sector bancario, siempre cuando uno en los periodos de recuperación económicas o de cambio de ciclo, siempre son como las puertas de entrada. Primero, las puertas de entrada a inversores extranjeros, siempre una de las lógicas es, bueno, cuando uno ve que un país está por despegar, muchos inversores lo primero que hacen, bueno, invertir en el sector bancario, porque justamente el sector financiero muchas veces son los primeros en captar esos cambios de ciclo. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Hablando de, bueno, capaz hoy, sobre todo con las valuaciones que vemos, un Galicia, un Banco Francés, un Banco Macro también podría tener un potencial alto. Creemos que el sector, nos sentimos más cómodos ponderando sector energético en las carteras de renta variable. Perfecto. Y aprovechando que ya pasaste por todo, por las ON, por la renta fija, por renta variable, para el pequeño inversor que siempre trata de elegir algún fondo común de inversión, alguno que vos recomiendes, o más el money market para el manejo de la caja diaria. Las dos cosas. Money market, siempre tratar de no quedarnos estancados en liquidez, algo que uno esté esperando algún mejor punto de entrada, algo puntual, pero si no, tanto money market en dólares, money market en pesos, eso es como la estrategia de base para cualquier inversor, y después, bueno, ir encontrando estos puntos de entrada para inversiones un poco más jugosas. Y ahí hay que ver, por ejemplo, cuando hablábamos de obligaciones negociables, capaz para un inversor que no está tan en el día a día de las empresas o no va a estar tan pendiente de, bueno, cuando yo invierto en una obligación negociable, esa obligación, capaz en una de esas obligaciones negociables vence y yo tengo que ir reinvirtiendo cupones. Y para no estar sujeto a esas decisiones continuas, ¿no? Si yo no trabajo de esto o mi actividad principal es otra, todo lo que son fondos comunes también es un buen vehículo para no perdernos, ¿no? Las ganancias de estos sectores. Fondos comunes de obligaciones negociables hay varios. También hay fondos de renta mixta que justamente lo que hacen es combinar capaz renta variable con renta fija. Entonces ahí ya con el mundo de fondos comunes de inversión es muy amplio, y todo lo que mencionamos de estas distintas estrategias también uno puede encontrar un fondo común a la medida de cada uno, ¿no? Entonces ahí lo mejor es estar bien asesorado, preguntarle a su agente productor, a su asesor financiero, lo que sea, pero siempre estar atento de que, para no justamente no quedarse afuera y decir, no, bueno, no tengo tiempo porque no llego, como decía Damián, no llego a conocer todo, entonces como no puedo conocer, no puedo tener una gestión activa. Bueno, gestiones pasivas con fondos comunes de inversión son altamente recomendables. Excelente. Y una pregunta, un tema que obviamente nos interesa a todos como argentinos, el tema de la inflación. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva de ambos? Doctores, ¿cuál es la perspectiva de ustedes en cuanto a las posibilidades de superar, equiparar, pasar el riesgo inflacionario a través del mercado de capitales? Es decir, ¿tenemos posibilidades? ¿Es factible cubrir el riesgo de una devaluación o inflacionario? Que sabemos que en Argentina siempre tenemos esa espada de Damocles dando vueltas, lamentablemente. ¿Cuál es la opinión de ustedes en cuanto a las posibilidades desde la actividad financiera, desde el mercado de capitales, de estar cubierto ante un problema inflacionario y aún así obtener rendimientos positivos? Excelente pregunta. Ahí hay específicamente en lo que es el mercado de renta fija, instrumentos que permiten justamente, nosotros en la jerga es bonos que ajustan por SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, que no es más que la inflación que publica el INDEC. El Banco Central justamente hace este coeficiente, y hay bonos soberanos que replican este movimiento subyacente y encima ofrecen un cupón o una tasa. Obviamente después hay que ver, porque
a menos que uno los vaya comprando en emisiones primarias, hay que ver a qué tasa están operando esos bonos, pero hoy en día tenemos tasas reales, ¿no? Bonos que rinden ser más inflación de manera positiva. Estamos hablando de, en la parte más larga, llegamos a ver hasta ser más inflación más 10%, en la parte más corta llegamos a ver hasta inflación más 30, 40% interanual, lo cual estamos hablando también de tasas extremadamente altas. Y ahí obviamente esto viene aparejado a todos los problemas de liquidez que vimos en la economía, que justamente hicieron que las curvas en pesos se comporten de esa manera. Pero lo que voy es, hay instrumentos tanto para inflación en pesos como para inflación. Si uno quiere cubrirse contra inflación en dólares, también hay bonos del Tesoro norteamericano que son los TIPS que ofrecen inflación más, obviamente más bajo, 1 o 2%, dependiendo en qué lado de la curva nos ubiquemos, pero hay instrumentos específicos para eso. ¿Cuál es el riesgo, no? Porque siempre hay un riesgo acá. Obviamente tenés el riesgo del emisor, a quién le estás comprando esos bonos. También por eso a veces vemos esto que se justifica, ¿no? ¿Por qué un bono de Estados Unidos que rinde inflación más 1, cómo lo comparo con un bono de argentino que estaba rindiendo inflación más 20, ¿no? Y ahí estamos hablando no solamente del riesgo del emisor, sino también el riesgo de tipo de cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo compro un bono en pesos, yo también lo que voy a estar mirando es, bueno, la expectativa de salto devaluatorio. Entonces a veces justamente en momentos donde hay una expectativa de salto cambiario, los bonos que rinden con inflación se ven golpeados, eso hace subir las tasas, porque justamente yo voy a necesitar que mis pesos rindan más para yo equiparar a esa expectativa de salto cambiario. Entonces, esto hago el disclaimer para mostrar, bueno, sí, uno puede cubrirse contra inflación, es una inflación segura contra las tasas, contra la inflación en pesos. Después, el tipo de cambio capaz que va por otra autovía. Igualmente hay una postura que quizás es tanto o igual de riesgosa, que es mantenerse quieto, no hacer nada. Totalmente. El dinero quieto no se reproduce por sí solo. Entonces, saber gestionar, como decía Pedro, hay instrumentos que te rinden y se ajustan por lo que ser. Entonces, uno tiene la posibilidad de poner a movilizar el dinero en muy simples pasos y tener un rendimiento que mínimamente te va a igualar la inflación. Riesgo siempre va a haber, pero también ese riesgo de dejar inmovilizado el dinero puede llegar a ser hasta más perjudicial que el riesgo que uno insume al tomar una posición. Entonces, hay que asesorarse, hay que mantenerse activo y el dinero, movilizarlo. Es la forma que a largo plazo rinda. También otro tema que queríamos conversar con ustedes es respecto a nuestras pymes, que son largamente el 90% de nuestras empresas, ¿qué herramientas les pueden sugerir para obtener financiamiento? Es decir, hay un tema muy importante en cuanto a lo que es el cruce o la combinación de la rotación de los cobros con la rotación de los pagos, que muchas veces hace que la empresa necesite determinadas soluciones de financiamiento, y ahí viene la pregunta que les estamos haciendo. A través del mercado de capitales, ¿cuáles son los instrumentos que ustedes pueden recomendarles? Bueno, hay varios instrumentos en los cuales las pymes hoy pueden acceder, ¿sí?, en simples pasos, pero tienen que tener una condición que justamente con su broker, con una LIC, van a poder llegar obviamente a esos pasos, esos requisitos para llegar al financiamiento. Siempre van a ser mejores a lo que quizás consigamos en la parte financiera o el tradicional banco. Las posibilidades son mucho mayores, pero hay específicos, y ahí Pedro va a ser más hincapié y más incisivo que yo seguro, en cuáles son los instrumentos en base a la empresa, el tamaño y lo que busca también la empresa. A ver, capaz ahí tomo la posta acá, cuando uno piensa en instrumentos de financiamiento de grandes empresas, siempre hablamos de obligaciones negociables. Capaz para lo que son pymes tenemos que pensar más en, bueno, ¿cuál es la puerta de entrada al mercado de capitales? Y hablamos ahí siempre de cheques de pago diferidos. Ahí lo que va a tener que hacer esa pyme es apalancarse en una sociedad, en una CGR, Sociedad de Garantía Recíproca, justamente para que salga como aval de ese cheque. Y ahí capaz estábamos viendo las tasas de ahora de octubre y más o menos financiamientos al 50% de TNA, una pyme puede acceder. Y ya con eso, una vez que uno accede a estos instrumentos más de corto plazo,
puede ir haciendo un track record para lo que puede ser después inversiones, estructuras de financiamiento, o más largas, ¿no? Cuando esa pyme ya tiene un track record en el mercado de capitales, va a empezar a acceder a tasas más bajas, ¿no? Porque tiene una historia que contar justamente. Y después puede empezar a pensar, bueno, capaz emitir una obligación negociable o algo de ese estilo. Pero capaz la puerta de entrada hoy en día para lo que es el financiamiento PYME al mercado de capitales son los cheques de pago diferidos. Está bien. Eso. Garantizado, como dijiste recién. Garantizado, eso es muy importante y por eso justamente Es pueden acceder a esas tasas tan competitivas. Porque si no, sería muy complicado que pueda llegar a liquidarse ese cheque. Sí. Es un tema importante el tema de los cheques de pagos diferidos y también la emisión en una etapa posterior de obligaciones negociables. Es bueno que le comentemos a nuestros matriculados, que fundamentalmente son los que atienden a nuestras pymes, qué tan complicado te parece que es el proceso por el cual la pyme accede a este tipo de financiamiento. Es muy complejo porque muchas veces te dicen, no, me piden mucha información, tengo que tener determinadas condiciones que las veo, o quizás es un preconcepto del empresario pyme, en el sentido de que va a ser muy complicado acceder a este tipo de instrumentos. ¿Cuál es tu opinión, la de ambos, de los tres, con nuestro vicepresidente, respecto de este aspecto? ¿Es tan complicado como piensa el empresario pyme o es más amigable de lo que parece en un principio? Mira, es como todo. A veces el miedo, el desconocimiento, el no conocer qué es lo que va a pasar es lo que te lleva a desestimar quizás esas opciones. La verdad que no es complejo, solamente hay que seguir unas pequeñas estructuras y algunos pasos, pero hoy una pyme que ya tiene una organización, que tiene obviamente sus estados contables en tiempo y forma, ya se puede acercar a una LIC y empezar a tramitar todo lo que es el proceso para el financiamiento. Por lo cual, no es algo complejo, no es algo distante, es algo que está bastante accesible y al alcance de la mano, solamente hay que tomar ese paso, esa iniciativa, agarrar a nuestro asesor, a nuestro consultor, ir de la mano juntos y obviamente es todo transparente, hoy más que nunca más sencillo porque en 3 clics uno ya puede tener acceso al financiamiento y la verdad que cambia rotundamente el panorama a futuro, porque como te decíamos recién con Pedro, los instrumentos son los cuales, si bien hay cheque de pago diferido, obligación negociable en base al track record, eso te va abriendo las puertas a un mundo que quizás si no lo ves o lo dejas pasar y puede llegar a poner en riesgo el negocio. Entonces es muy importante saber que el apalancamiento y el financiamiento hoy es simple de poder acceder, pero obviamente hay que estar siempre asesorado por un idóneo, por un matriculado para hacer el paso a paso. Es excelente el punto y además es una buena oportunidad para que los contadores tengan en cuenta en el asesoramiento a sus clientes este tipo de acciones, porque el empresario tiene que ser empresario. El tema contable, legal, impositivo, financiero, déjenlo para los especialistas, los que estamos en el consejo. Pero sí es bueno que el contador sepa de este tipo de elementos y a través de su conocimiento, de su propio expertise, del conocimiento que tiene de la empresa y de asociaciones, alianzas estratégicas precisamente con el idóneo, con el asesor financiero, con el licenciado de administración, puede dar un servicio diferencial, una colaboración diferencial a su cliente, que es lo que finalmente estamos buscando, una forma de que ambas partes avancen. Sin lugar a dudas. Sí, a veces quizás las pymes tienen miedo de cumplir con la reglamentación y bueno, existen las ONPymes también, que no están muy difundidas, quizás cuando es pyme apunta más a lo que dijo Pedro, el cheque de pago diferido, y quizás cuando sea mediana hay un caso muy particular en el mercado que es Grimoldi, no sé si la conocen, sí. No cotiza en el panel líder, cotiza en el panel general, que es una empresa que se dedica a la venta de zapatos de mujer, está en todos los shopping, y era una empresa que hacía muchas obligaciones negociables anteriormente porque tenían que importar toda la temporada o producir toda la temporada de zapatos, y ustedes vieron cómo son los zapatos, más que nada los zapatos de mujer, que la bota con tacha, sin tacha, más alta, más baja, entonces necesitaba mucho stock
y para eso se financiaban en el mercado de capitales emitiendo una ON. Lógicamente, como todas las empresas argentinas, a veces les conviene utilizar el método de las ON para financiarse en el mercado de capitales, a veces prefieren los bancos. Últimamente no estoy viendo tantas ON de Grimoldi, así que seguramente habrá apuntado al segmento bancario, pero lo tenemos que tener en cuenta siempre al mercado de capitales como una forma de financiamiento. Y bueno, y ahora que Argentina está creciendo, creo que el mercado de capitales cada vez va a tener muchas más oportunidades para las pymes, pero esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes, Pedro. Totalmente de acuerdo. Justamente Argentina tiene esto de que las reglas y desde las reglas, regulaciones, el contexto cambia continuamente. Entonces lo mejor que puede hacer una empresa es tener todas las alternativas preparadas sobre la mesa para cuando el crédito bancario es la mejor opción, aplicar sobre eso, cuando se abren oportunidades en el mercado de capitales, aplicar en el mercado de capitales, entonces no perderse ninguna alternativa, ¿no? Sí. Y después, bueno, está sobre la mesa y cada uno elegirá lo que es mejor para el flujo de su empresa. Igual lo que nos pasa con Argentina también, muchos de los que trabajamos en el mercado de capitales y somos asesores o trabajamos en la ALIC, es que es muy cambiante. Entonces quizás esta opinión mañana tenga otro tinte y pasado, y es difícil, ¿no? Pero no es solamente en Argentina. Hay un tema muy interesante que hace unas semanas el oro tocó su máximo, llegó a pasar los $4.000, ¿no? Entonces, me gustaría una pregunta para Damián, si conoce alguna causa, por qué el oro se volvió tan caro de repente. Bueno, sí, muy bien. Como bien decís, el oro llegó a tocar los $4.000 la onza. Es un valor histórico. Y en general, cuando vemos este tipo de movimientos, el mercado lo que está marcando es una sensibilidad a la duda, al miedo, y la gente va a buscar ese refugio, ¿no? Ese refugio de valor. Y el oro siempre fue como ese salvavidas que ante esos momentos de inestabilidad podían llegar a tener para el inversor un poco de previsibilidad futura. Entonces, hoy lo que vemos, por lo que también hicimos de repaso, todo lo que está pasando en el mundo está volátil, no solamente la Argentina. Bueno, hay temor, hay dudas y la gente y el inversor ante esos acontecimientos prefiere tomar refugio en el oro. ¿Y vos tendrías oro en tu cartera? Sin lugar a dudas, solamente lo que tendría en cuenta es el timing de cuándo comprarlo. ¿Y tendrías oro físico o preferirías un ETF de oro para que te lo cuiden en otro lado? Muy buena pregunta. Ambas. Ambas. No, sí, me parece que sí. Quizás en la onza está subiendo porque hay una expectativa de inflación en Estados Unidos o por lo que me estás diciendo vos. Exactamente. También hay una cierta debilidad con respecto al dólar. Entonces, bueno, todo hace un porqué final, ¿no? Y esa debilidad con el dólar, para enganchar otra pregunta que puede ser muy interesante, vos considerás que la debilidad del dólar, ¿no? Más que nada por esto de la Fed, que habló Pedro hace poco del recorte, que se esperan 2 recortes más, ¿vos considerás que esta debilidad del dólar es positiva para Argentina o es negativa? Sí, mira, yo en realidad pienso que hoy la Argentina, junto con Estados Unidos, tienen una situación más estratégica en lo geopolítica que en lo económica. Si vemos el contexto y la posición en cual se están moviendo las fichas en nuestros continentes, Argentina es una ficha clave para Estados Unidos, por lo cual va a haber un respaldo, y ya lo hay, muy importante con Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos y el Tesoro, ¿no? Que dio un respaldarazo muy grande al gobierno. Entonces, yo creo que viene más por ahí en cuanto a la estrategia geopolítica a muy largo plazo, y el posicionamiento de lo que es Argentina va a ser obviamente fructífero en base a lo que está sucediendo, y lo que pasa con el dólar, sin lugar a dudas, le va a traer buenos beneficios a la Argentina. Es interesante. Lo que estábamos comentando antes de comenzar nuestra grabación, este encuentro, es que precisamente lo que está jugando muchas veces no es un tema eminentemente económico, sino un tema geopolítico, ¿sí? Es lo que si se queda más o menos, es decir, determinadas expectativas más despejadas, y teniendo en cuenta, como bien ustedes acaban de mencionar, que la intención o el peso fundamental en este momento del gobierno de Estados Unidos o de Estados Unidos hacia nosotros tiene que ver bastante más con lo geopolítico que con lo eminentemente económico, es evidente que en tanto y en cuanto tengamos determinadas condiciones
medianamente estructuradas y que precisamente no volvamos a parecernos con cisnes negros y cosas... reitero, yo soy muy del tema de la Constitución Nacional, de la normativa, que quizás querés llamarlo un sesgo para el lado legal, puede ser, puede que venga por ese lado, pero en realidad es lo que hace que un país o una sociedad avance, no es solamente, es decir, esto no es solamente un tema de una empresa o de un inversor o de algo en el corto plazo, estamos hablando de cosas a largo plazo, estamos hablando de un desarrollo del país. Argentina tiene un montón de virtudes que todos conocemos, tenemos una costa marítima impresionante, tenemos minerales, tenemos una población muy formada también. Lo que necesitamos es un poquito de tranquilidad. Es un poco de tranquilidad. La modificación que hubo en el mercado de capitales a partir del año 2015, si estoy diciendo bien, en cuanto a la reformulación, también ha hecho que la actividad bursátil, la actividad financiera, se desarrollara de una forma muy sana, también mucho más abierta. Uno recuerda viejas épocas en que el mercado era chiquitito y muy tomado como algo muy sesgado. Hoy en día no es esa la situación, los instrumentos que se ofrecen son variados en cuanto a riesgo, a la gestión de riesgo, que es lo que nos interesa en este punto, en cuanto a los plazos, en cuanto al conocimiento del inversor, también en cuanto al conocimiento cuando vas a buscar financiación, ¿no es cierto? No solamente el tema de inversiones, sino también de fondearte. Entonces, creo que desde mi punto de vista es un tema positivo el desarrollo que está teniendo el mercado de capitales. Bueno, los especialistas nos dicen si da para más o no. Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Tal cual. El Merval tiene, como dije al principio, un potencial muy grande. Pedro no me va a dejar mentir, pero hoy ya hay nuevos ETF que están disponibles para poder acceder, por lo cual el mercado se va abriendo cada vez un poco más. Y el mensaje que también transmitíamos hace un poco con la pregunta de Martín y lo que fue la tuya, Verónica, con respecto al financiamiento de las pymes, eso también abre la oportunidad de que haya nuevas empresas que estén en el panel y el mercado se vaya agrandando. Y eso no solamente es fructífero para el empresario, para el inversor, sino que también para la economía del país. Exacto. Totalmente. Quiero marcar en resumen lo que vos decías al principio es la importancia de las instituciones, ¿no? Esa es así que el resumen me parece y es tal cual la previsibilidad de los proyectos y otro punto interesante es la importancia del mercado de capitales como también motor de crecimiento. Siempre uno habla de lo chico que es el mercado de capitales en Argentina, pero también lo chico que es el crédito en porcentaje del PBI cuando uno lo compara no con países desarrollados, pero con otros países emergentes o mismo de Latinoamérica. El crédito de Argentina es bajísimo, estamos hablando de 4 o 5% en términos del PBI, cuando otros pares regionales nos quintuplican o incluso más, y ahí la importancia no solamente del crédito bancario, sino también del acceso al financiamiento a través del mercado de capitales. Entonces, sin duda, el crecimiento del mercado de capitales va a ser uno de los... potencialmente es uno de los motores también del crecimiento. Y también para potenciar el ahorro argentino, ¿no? Las dos cosas. Exactamente, ambas. No, para que para haya dejemos de hablar inversión, tiene que haber tanto ahorro. de los dólares en colchón, los dólares en colchón, los dólares en colchón. Los dólares tienen que estar en el mercado de capitales ayudando a las empresas argentinas, ayudando a las pymes, ¿no? Precisamente, ¿y nos pueden dar algún dato de cómo es la situación de los mercados de capitales en los países de la región? En Brasil, en Paraguay, Chile, Uruguay. La verdad no tengo exactamente el porcentaje de PBI al tamaño de mercado, pero Argentina en términos de volumen bursátil es muy chico. Cuando uno los compara con Brasil, Chile, ¿no? En porcentaje de las empresas que cotizan en bolsa, Argentina tiene mucho potencial ahí para crecer. Y bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Justamente lo importante acá no solamente es que se sigan adoptando, en el sentido, estos últimos años la industria evolucionó muchísimo, de mercado de capitales, hubo mucha proliferación de ALICs también, no solamente los bancos, antes lo difícil que era comprar acciones por los bancos, el mismo tema de comisiones, era muy caro, hoy en día eso está al alcance de todos.
Y digo de todos porque al haber bajado también las comisiones y lo fácil que es acceder, no solamente por comisiones, sino por montos mínimos, también estás abriendo el juego a un montón de gente que antes la dejabas afuera y ya desde jóvenes o con capital chicos ya pueden ingresar al mercado de capitales. Entonces, eso fue un desarrollo que se fue dando en los últimos años y es muy importante que eso se mantenga. Siempre teniendo en cuenta la opinión, el asesoramiento de un asesor matriculado, de un profesional en ciencias económicas capacitado para tal fin, porque lamentablemente en este momento surgen gurúes y surge gente que en redes sociales fundamentalmente, que prometen ganancias que no corresponden, estratosféricas, imposibles de alcanzar. Entonces eso ocurre cuando, y después la gente se queja, la gente sufre. La importancia de la educación financiera, que hasta decimos debería ser una materia de colegio secundario, ¿no? Para que justamente después uno no le crea a un gurú que te asegura una ganancia en dólares de 30% mensual, una locura. Va a ganar en el corto plazo y se va a hacer millonario de un día para otro. No existe. En el mercado eso no existe, en el mercado lleva tiempo, siempre es una visión a largo plazo y tiene que ser por una persona que está educada, que sea idóneo, matriculado y que lo lleve adelante con diligencia, porque si no, lo más probable es que en el mercado se pierda dinero y no se gane. Y otro punto que queríamos conversar con ustedes es la participación de la mujer dentro del mercado de capitales, no solamente como inversoras, sino también como asesoras. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Cómo nos estamos comportando las mujeres en esta etapa? Bueno, mi caso obviamente es un poco, no es el caso más común, puesto que estoy del lado del mercado de capitales, pero bueno, coméntenme ustedes cuál es la visión que tienen en cuanto no solamente a la mujer como inversora, sus características, ¿sí? Su aversión al riesgo, sus instrumentos, sino también del otro lado del mostrador, en el sentido del asesoramiento a los inversores. ¿Qué nos pueden comentar sobre el tema? Mira, en mi caso particular yo te puedo decir que es muy bueno porque la mujer, a diferencia del hombre, quizás es mucho más detallista que nosotros. Entonces, al momento de analizar, al momento de tomar una decisión, está todo más que ultra chequeado y eso hace que obviamente uno tenga una diversificación también en las opiniones y el análisis que surge es mucho más proactivo, es más dinámico, más ágil. Entonces, yo creo que es fundamental. No tiene que ser algo cerrado, sino que tiene que ser algo abierto. Todos somos seres que podemos pensar, nos preparamos y obviamente hoy es un rol que no puede faltar en el equipo. O sea, tiene que haber esa diversificación también, no solo de activos, sino también el activo de capital humano, ¿no? Que son los que llevan adelante el proceso de inversiones. Sí, las mujeres somos más previsoras, somos más de leer la letra chica, como vos decís, el hombre es más por sus características, ¿no? Y esto estábamos hablando en términos generales, obviamente. El hombre quizás es más arriesgado, quiere correr mayores riesgos y, bueno, hay anécdotas que todos tenemos de circunstancias donde quizás algún señor ha tomado mayor confianza sobre lo que podía hacer y ha cometido errores y quizás no, seguramente alguna mujer, el hecho de ser más prudente, el tema es interesante. Acá juega también condiciones que tienen que ver con la esencia de cada uno de nosotros. No podemos negar, ¿no?, la esencia del hombre y de la mujer. Por lo tanto, la mujer, quiera o no, va a estar siempre pensando o en sus hijos, o en su familia, o en sus padres. Eso hace que su visión sea mucho más detenida en lo que va a hacer. Quizás el hombre, siempre hablando en términos generales, no estamos hablando de una regla sine qua non, el hombre quizás corre determinados riesgos que a veces le salen muy bien y es muy bueno y puede tener una ganancia más importante, pero también ese tema de riesgos, fundamental en nuestra charla, lo lleva a, en algunos momentos, cometer errores que pueden ser lamentables. ¿Me explico? Totalmente. Yo ahí creo que todavía, por lo menos en lo que es la industria financiera, hay mucho por trabajar con el tema
bueno, la paridad entre hombres y mujeres. Creo que obviamente se avanzó estos últimos años, pero bueno, es un desafío que tenemos todos, porque todavía sigue habiendo alguna... eso ya después es muy particular, ¿no? Pero es un camino largo y que todavía falta recorrer, sin duda. Fantástico. Bueno, ¿Damos por finalizado? seguimos preguntando cosas. Nosotros nos quedamos como quieran, o si no vamos redondeando. No hay problema, no hay problema. ¿Te parece que vayamos cerrándolo? Sí, me parece que Fantástico. estaríamos bien. Fantástico. Bueno, doctores, ha sido un placer tenerlos. Les agradecemos infinitamente las explicaciones que nos han brindado en esta tercera reunión científica y técnica organizada por la Comisión de Mercado de Capitales. Nos han ilustrado en temas que, bueno, algunos se conocen a nivel general, otros no. Nos han dado un panorama de la economía a nivel tanto nacional como internacional, lo cual es muy importante siempre. Recalcamos la importancia de la gestión del riesgo, de tener cuidado, es decir, no correr el riesgo, correrlo pero sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la diferencia, es como bien decías al principio también en tu explicación. Por lo tanto, les agradecemos también al Consejo el espacio que nos están brindando. Les recordamos que la Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de la Empresa se reúne los primeros jueves de cada mes, a veces en forma virtual, a veces en forma presencial. Dentro de nuestra comisión también tenemos un equipo dedicado a las finanzas personales, que es el que estoy coordinando en este momento, cuyo objetivo es precisamente llevar este tipo de herramientas y de conocimientos a una matrícula tan importante como la que tenemos, y es una asignatura en la que, por supuesto, la matrícula también puede mejorar. Por lo tanto, nuevamente, gracias, señor vicepresidente. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. Quiroz, gracias, licenciado Morini, y gracias al Consejo. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.